euros y quedan entradas disponibles que podrán comprar de forma anticipada mañana por la mañana hasta las 11 de la mañana en las oficinas del Teatro Sierra de Aracena o dos horas antes del espectáculo en la taquilla del teatro. Así que una oportunidad única de ver aquí en directo a Juan Echanove y María Galeana. Y cerramos este Aquí te quiero ver, nos despedimos ofreciéndoles la entrevista que realizamos en este estudio, en este plató, la semana pasada con unos amigos que nos visitaban desde Campofrío, amigos que forman parte de una iniciativa cultural que ha publicado un libro muy interesante y vinculado en cierto modo con Aracena. Campofrío, la plaza de toros más antigua de España, una plaza que se construyó cuando Campofrío era aldea de Aracena. Con esa entrevista les dejamos, nos despedimos hasta el próximo jueves. Buenas noches. Hoy recibimos en nuestro espacio de cultura, en nuestro Aracín, a amigos de la vecina Campofrío. Vamos a ir recibiendo una serie de compañeros, de amigos, escritores, que forman parte de una iniciativa cultural que ha dado como fruto esta publicación que tengo en mis manos y que lleva por título Campofrío, la plaza de toros más antigua de España. Vamos a conocer todos los detalles de este libro tan maravilloso que nos llega hoy aquí a nuestro estudio de Telearacena y que nos cuenta en su historia mucho también sobre nuestra localidad. Ahora lo vamos a ver, vamos a recibir a nuestro primer invitado dentro de esta entrevista múltiple que vamos a tener. Después verán por qué digo esto. Nos acompaña en primer lugar Antonio García, es el coordinador de la iniciativa cultural que ha puesto en marcha pues, esta investigación que ha dado fruto a este libro. Muy buenas noches y bienvenido, Antonio. Hola, buenas noches. Bueno, desde la vecina Campofrío hasta Aracena, recordando tiempos en los que Campofrío fue aldea precisamente de nuestro municipio de Aracena y en los que bastante tuvo que ver esa vinculación para dar pie a la construcción de nada más y nada menos que la plaza de toros más antigua de España. Y eso está documentado y ese trabajo de investigación es el que se ha hecho a través de este grupo de amigos unidos bajo esa iniciativa cultural, ¿no? Esta especie de asociación. Antonio, cuéntanos un poco cómo surge todo y de dónde viene el proyecto. Bueno, desde el año 1956, un paisano nuestro, Jacinto Núñez Núñez, pues escribió un folleto recogiendo por algunos apuntes históricos, donde ya ponía que la plaza de toros de Campofrío era la más antigua de España. En el año 36, cuando la guerra civil, pues desgraciadamente quemaron la iglesia y quemaron los archivos parroquiales, donde se encontraba toda la documentación. Pero se pudo salvar, afortunadamente, una solicitud que hacía la Hermandad de Santiago a el Cabildo de Aracena, ya que, como bien has dicho, Campofrío en aquella fecha era aldea de Aracena. Por eso yo tenía interés en venir a esta televisión, porque no solo es Campofrío, sino también hay una vinculación con Aracena. A raíz de ahí, pues ya nosotros, para los campofrieños, estábamos convencidos de que Campofrío era la plaza más antigua de España. Pero yo estuve 4 años de alcalde, del 99 al 2003, y fui, vamos a decir, socio fundador, no yo, el pueblo, de la Asociación de Plazas de Toros Históricas de España. En principio, pues nos reunimos 4 ayuntamientos, el de Béjar, Salamanca, Santa Cruz de Mudela y Almadén y Campofrío, que éramos las más antiguas. Después ya entró también Aranjuez, entró Tarazona de Zaragoza y entraron varias plazas más. Entonces yo allí vi ya que cada uno de ellos, de esos alcaldes, de esos representantes de esos municipios, pues decían que su plaza era la más antigua. Pero yo les decía que me presentaran el DNI de sus plazas y no me lo presentaban, mientras que yo llevaba documentación suficiente para demostrar que la más antigua es esta. Entonces, de ahí ya, pues empecé, digo, sí, esto podemos actualizar este libro de Jacinto Núñez y ponerlo al día de hoy, haciendo un análisis también comparativo con el resto de plazas construidas en el siglo XVIII. Y pensé, bueno, ¿quién mejor que los mismos del pueblo que lo escriban? Entonces hablé con una serie de amigos y todos estuvieron dispuestos enseguida a colaborar.
Y dividimos el libro en 4 capítulos. Uno primero, que era Historia de la Plaza, que se hizo cargo y ha hecho un trabajo extraordinario el periodista local Antonio Reyes, que después informará sobre este capítulo. El segundo, pues era infraestructuras y obras más importantes que a lo largo de estos 3 siglos se han realizado en las plazas. Y eso, pues 2 arquitectos, un arquitecto municipal y Pilar López, que también es arquitecta, una chavala que ha terminado la arquitectura también del pueblo. El tercer capítulo, eventos y curiosidades, porque queríamos dejar claro que la plaza fue a lo largo de 3 siglos el centro cultural, recreativo, deportivo, todo del pueblo. Allí ha habido espectáculos ecuestres, de tal, pero de eso también hablará después uno de los escritores de este capítulo, que eran 3, Francisco Dorado, Manolo Castilla y Carlos Palomari, que será el que informe a continuación. Y por último, el capítulo de Plaza Histórica de España, que ahí es donde analizamos plaza a plaza, y hay una bibliografía completa para que cualquiera que pueda tener la más mínima duda pueda recurrir a ella, donde dejamos clarísimo que la Plaza de Toros de Campofrío es la más antigua de España. Ahí es donde está la pugna, ¿no? Por llevarse la mayor antigüedad. Claro, imagino que, como comentaba, pues cada localidad, cada alcalde, pues quiere que su plaza sea la más antigua, pero documentado está, y en este libro va a quedar recogido ya para siempre, que es Campofrío, el pueblo que posee la plaza de toros más antigua de España. Y vamos a ver también, creo que también lo podemos hablar con uno de los autores del libro, con Antonio Reyes. Vamos a ver el porqué, ¿no? Cómo surgió, ¿no?, esta plaza de toros. Yo creo que ese capítulo de historia lo podemos ver un poco más con él. Sí me gustaría, Antonio, tratar contigo otro tema, y es que este libro guarda tesoros, ¿no? Porque además de guardar ese archivo histórico del Cabildo, en el que se acepta, ¿no?, o se autoriza la construcción de la plaza de toros, pues guarda piezas o copias de piezas inéditas, como un pasodoble dedicado a esta plaza de toros que escribió Juan Delgado, otro de los tesoros que tiene Campofrío en materia cultural, y una portada que también nos acerca bastante aquí a Aracena, una portada que ha hecho otro amigo de esta iniciativa cultural, ¿no? Sí, yo he dicho en mi primera intervención el nombre de los autores, los que han escrito los capítulos, ¿no? Pero después el libro, pues para mí tiene una categoría extraordinaria, porque mi buen amigo José María Franco, que le deseo desde aquí, está el pobre un poquito pachucho, una pronta restablecer, que se ponga mejor, vamos. Nos pintó la portada, se lo dije encantado, y enseguida pues nos pintó, e incluso la idea de lo de iniciativa cultural fue de él, porque hablando de qué le podríamos poner, como no hay autor, no está escrito por el autor tal, ¿no? Dice, pues mira, iniciativa cultural me parece que puede ser, o iniciativa popular, verde la zoo, y nosotros entre todos pues vimos, porque esto se ha hecho democráticamente, nos hemos llevado 1 año y pico trabajando para la construcción del libro, y allí pues todo se ha debatido, ha habido cosas que ha dicho uno y a otros no le ha gustado, o sea, se ha votado si hacía falta, pero nos hemos llevado extraordinariamente durante más de 10 años, de 1 año, y el libro ha salido, creo yo, perfecto. Después también Pepe Delgado, el hermano de Juan, pues también en la entrada de cada capítulo ha pintado unas cositas, y con letra también de su hermano. Somos todos de Campofrío, ¿no? Y por último, pues también el epílogo del libro, pues lo ha puesto otro campofrieño ilustre, el rector de la Universidad de Huelva, que firma como rector, y algunos pueden decir, bueno, ya no es rector, pero es que esto lleva más de 1 año, y cuando le pedimos que pusiera y nos lo mandó, era rector de la universidad. Entonces, claro, lo hemos dejado así, lógicamente. No teníamos por qué quitarlo y poner, pues, ex rector, ¿no? Por lo tanto, el libro creo que queda perfecto. Nosotros hemos querido, creo que lo hemos conseguido, 3 cosas, sobre todo con el libro. Primero, demostrar con documentos, y Antonio lo ha hecho perfectamente, que es la plaza más antigua de España. Segundo, que ha sido el centro cultural, como he repetido ya, del pueblo, donde se celebraban todos los eventos. Allí pues se estrenó el pasodoble de Campofrío, del gran compositor nervense Rafael Prado, y con música de nuestro querido Juan Delgado, letras de nuestro querido Juan Delgado. Allí se han hecho espectáculos ecuestres, allí se ha jugado al tenis, allí han estrenado los chavales del fútbol, allí se ha tirado el plato, allí se ha hecho de todo dentro de esa plaza.
Por eso queríamos dejar claro también que ha sido el centro, la actividad que ha tenido durante estos 3 siglos para el pueblo. Entonces no había casa de cultura, no había polideportivo, no había nada de nada. Y en tercer lugar, y eso para nosotros es muy importante, queremos que el libro sea reivindicativo. Decimos que no hay derecho a que un monumento como este pues se encuentre en las condiciones que está. ¿Cómo se encuentra actualmente? Muy mal, muy mal. Está completamente, y claro, necesita mucho dinero. Un ayuntamiento tan pequeño, de 700 habitantes, no tiene fondos para poder hacer frente. Pero ya que está inscrito en el catálogo de bienes culturales de la Junta de Andalucía, y que se va a declarar ya mismo bien de interés cultural en su categoría de monumento, pues pensamos, coño, que hay que echarle una manita y no dejar que se caiga, ¿no? Porque de esa manera el pueblo, con la que está cayendo ahora, ¿no?, el pueblo pues también puede tener ahí una ayuda, porque estoy convencido de que si la plaza estuviera como debe de estar, bonita, pintada, arreglada, limpia, pues sería mucha gente que viene a la sierra, ya que estamos muy bien situados entre la mina y la sierra, mucha gente que viene, pues darían un paseíto por allí para verla. Y de paso, pues claro, consumirían allí en el pueblo, se tomarían la copita, comerían, se llevarían el pan, los chorizos, etcétera. Puede ser un etcétera. atractivo. Puede ser un atractivo también socioeconómico para el pueblo. Sobre todo teniendo el título que se le ha reconocido, ¿no? De ahí el interés que tenemos en que no se deje más tiempo en la situación que está la plaza y que las administraciones competentes, entre ellos la Junta de Andalucía, su Consejería de Cultura, pues eche una manita y la ponga como debe de estar un monumento de esta categoría. Pues que sirva este libro de reivindicación y ojalá pues se lleve a cabo una actuación importante que ayude a conservar sobre todo este monumento que tiene ya varios títulos a sus espaldas como para que se deje perder, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir este libro, Antonio? Ya se ha presentado oficialmente, tuvisteis una presentación en Campofrío, no sé si vais a presentarlo en más municipios de la comarca, incluso aquí en Aracena. ¿Qué perspectiva tenéis? En principio, el problema que tenemos, no tenemos libro, porque Diputación, pues han sido 500 la tirada, y de esos 500, 100 se queda Diputación porque hemos querido también que llegue uno a cada biblioteca municipal, ¿no?, que todas las bibliotecas municipales de la provincia tengan un libro, ¿no? Entonces nos han quedado 400. Y el acto que fue, bueno, abarrotado de gente, todo el mundo quería un libro, ¿no?, y a todos los asistentes pues se les regaló un libro, ¿no? Y tenemos pendiente también la presentación en la Diputación de Huelva. Allí sí vamos a hacerlo ya con los medios provinciales y tal, ¿no?, de comunicación. Y ahí pues nos tendremos que llevar libros también, entonces que estamos sin libros. Habrá que ir pensando en una segunda edición, pero claro, habrá que ir pensando a ver quién lo va a financiar, ¿no? Porque esta iniciativa cultural de dinero está frita. Bueno, pues eso será un segundo capítulo, ¿no?, en esta aventura que bueno, ya ha tenido el mejor resultado, que es el contenido que tiene este libro. Y Antonio, imagino que una satisfacción muy grande como coordinador de esta iniciativa cultural, ¿no?, después de haber sido alcalde, además de Campofrío, pues de ver que tu plaza ya tiene su DNI, como dices, ¿no? Yo sí, y además quiero, lo digo en todas partes, pues agradecer, ¿no?, todos los que han colaborado, tanto los que han escrito el libro, como a José María Franco, a Pepe Delgado, al rector, en fin, todos los que han participado en la elaboración del mismo, ¿no? Y yo termino diciendo que tenemos 3 cosas en Huelva importantes, lo digo en todas partes porque es así. A una se le está dando mucha importancia y a otra se le da menos. El fútbol, como está ahora por encima de los toros, en cuanto a audiencia, en cuanto a asistencia, los espectáculos y tal, pues se habla mucho de la cuna del fútbol en Río Tinto, se habla mucho del club decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva, y queremos que se hable también de la Plaza de Toros más antigua de España. Bueno, pues yo creo que lo merece, ojalá así sea. Antonio, muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir conociendo más detalles de esta publicación. Vamos a conocer más de su historia, de las curiosidades que nos ha traído esta Plaza de Toros a esta comarca. Vamos a ver esa segunda parte, Antonio, gracias por acompañarnos, porque como les decía, pues tenemos una entrevista múltiple, ya que son varios los que han contribuido a esta investigación. Vale, muchas gracias a ustedes. Pues continuamos en esta entrevista con Antonio Reyes, compañero de profesión, periodista de Campofrío, nuestro periodista local, decía Antonio. Tú te has ocupado en esta investigación precisamente de la parte histórica
y creo que nos puedes traer muchos detalles al hilo de la vinculación que Campofrío ha tenido con Aracena históricamente y de cuánto tuvo que ver el Cabildo de Aracena en la construcción de esta primera plaza de toros de España, ¿no? Antonio, ¿cómo ha sido esa investigación? Bueno, una investigación siempre es dura porque, bueno, investigar y meterte en esos temas históricos que además hace ya 300 años, que, bueno, pues ha sido no dura, pero bueno, sí que ha habido que remover, sí que ha habido que preguntar, sí que ha habido que leer mucho e intentar ver cómo se hacían las cosas en aquel momento, ¿no? Hablamos de inicios del siglo XVIII. Entonces, en este sentido, bueno, sí que ha sido una labor un poco complicada, ¿no? Intentar meterte en 300 años atrás, pero bueno, ha merecido la pena y la verdad es que en ese sentido, en el sentido de la investigación, ha habido mucho que agradecerle a Jacinto Núñez, un historiador local de inicios del siglo XX, y él ya tenía mucho adelantado. Sí que es cierto que muchos de los datos que aportaba Jacinto Núñez ha habido que un poco refrescarlo, porque bueno, la historia evoluciona también, hablamos del principio del siglo XX y hay muchos datos que ha habido que refrescar, digamos, de alguna manera. Y aparte también porque Jacinto Núñez daba por hecho ciertos datos que hoy día pues están obsoletos, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que he tenido que recurrir también a historiadores locales de aquí de Aracena, Javier Pérez Enví, Manuel Jiménez, que me han ayudado bastante su investigación y sus charlas, algunas que he tenido con ellos, para, bueno, refrescar, como digo, esos datos históricos. Pero tengo que agradecerle mucho a estos dos historiadores que te comento y a Jacinto Núñez, historiador local, que adelantó mucho de la investigación, por ejemplo, para transcribir esos documentos, para hablar de los orígenes de la plaza, de qué ambiente había en el Campofrío del 1700, ¿no? Que no sé si puedes recrearnos un poquillo ese ambiente que había, concretamente en los años en los que empieza a iniciarse el proceso de construcción, el por qué, ¿no? Porque siempre dice, bueno, ¿y por qué Campofrío decide tener una plaza de toros en aquel momento, ¿no? Siendo una aldea de Aracena? Cuéntanos un poquillo qué hay de todo eso que hayas encontrado. El ambiente era taurino, o sea, si no, no se hace una plaza de toros de este calibre. Es una plaza bastante grande, una plaza que en el 1700 era impropia para una aldea, como decías, ¿no? Entonces era un ambiente taurino, todos los años se celebraban juegos con el toro, como así lo llamaban, se celebraban en la plaza de la iglesia. Entonces, bueno, la Hermandad de Santiago, la Cofradía de Santiago, es la que decide de alguna manera decir, oye, estamos haciendo aquí juegos con el toro, que son populares, que gustan, que nos identifican, que son muy nuestros. Vamos a construir un espacio donde celebrar estos juegos con el toro. Vamos a dejarnos de celebrarlos en la plaza de la iglesia y vamos a hacerlos en una plaza que construyamos. Por eso, en 1716 se le pide permiso al Cabildo de Aracena, del que entonces dependía Campofrío, y se le solicita permiso para, en un espacio alejado del pueblo y que pertenece a la hermandad, construir un coso. Entonces, en el año 1716, el Cabildo de Aracena decide darle permiso a la aldea, a la entonces aldea de Campofrío, para que construya esa plaza. Al año siguiente, en 1717, ya se celebran esos juegos con el toro, se celebran ya en el coso de Santiago. ¿Y en qué se basan para hacer una plaza tal como es? No sé si tal como se conserva era inicialmente o ha tenido unas modificaciones. La plaza ha sufrido varias reformas, pero reformas que no han atentado en ningún momento contra su forma de plaza circular, de mampostería. Su estructura permanece inalterada desde que se construyó. ¿En qué se inspiró? Bueno, pues no sé, se hizo una plaza redonda con graderío y con un ruedo para los juegos con el toro. Y bueno, hablamos de una serie de archivos importantes, uno de ellos, no sé si has tenido que recurrir al Archivo Municipal de Campofrío, al Archivo Municipal de Aracena. ¿Por dónde te has movido en ese sentido y dónde has encontrado las claves, ¿no?, de la investigación? Pues precisamente esas claves básicas, la base de la investigación histórica, como le comentaba, ya la hizo Jacinto Núñez. Por eso ese documento del que le hablo, ese permiso que se le pide a Aracena, está en Campofrío, pero lo teníamos ya escaneado, además en documentos de... Ya circulaba. Ya circulaba eso, ya estaba por ahí. Y la transcripción de ese documento, que no es cosa fácil transcribir un documento de 300 años, la transcripción ya estaba hecha. Entonces, digamos que esa base histórica ya la tenía. Entonces, a partir de ahí ha sido sacar cositas a partir de lo que ya había, ¿vale? Entonces, ese documento ya existía, ya estaba transcrito, y ha sido el que yo he utilizado junto a la cuenta de la Hermandad de Santiago, que es la verdadera artífice. Eso quiero que quede claro. La plaza la construye la Cofradía de Santiago,
hoy día pertenece al ayuntamiento, pero eso fue posterior. La plaza la construye la cofradía porque en las fiestas de Santiago, el 25 de julio, se celebraban juegos con el toro, se celebraban corridas de toros de entonces, no como las que se entienden hoy día, obviamente. Y entonces decide la cofradía construir esa plaza. O sea que fue una iniciativa, casi religiosa, digamos, fue una iniciativa festiva, religiosa. Exacto. En aquellos momentos, ¿qué había de la relación de Aracena con Campofrío, de los vecinos de Aracena en Campofrío? Imagino que habría bastante comunicación en el sentido de que los primeros festejos que se realizasen en la plaza de Campofrío pues tendrían mucha respuesta por parte del público de aquí de Aracena también, ¿no? ¿Qué hay de todo eso? Claro, date cuenta que en 1716 pertenecíamos al Cabildo de Aracena, éramos aldea de Aracena, por tanto, claro, el público que asistía allí era público local, pero bueno, no dudo que fuera también público de Aracena, en tanto en cuanto era nuestra metrópoli, de alguna manera, ¿no? Bueno, y curiosamente allí había plaza de toros antes que aquí, en Aracena, ¿no? Exacto. Por lo tanto, eso sería un atractivo, ¿no? Era un atractivo no solo para el pueblo de Aracena, para los pueblos de toda la comarca, ¿no? Era como, no sé, como si construyen ahora un parque temático en algún pueblo de por aquí, pues que es el primero, todos vamos ahí, ¿no? ¿Qué otros datos curiosos aportan la investigación histórica? Pues mira, quizá lo más curioso, lo más destacado desde el punto de vista histórico es que en Campofrío siempre se ha pensado que esa afición, porque claro, cuando yo descubro que la Plaza de Toros, no lo descubro, se sabía, la construye la Hermandad de Santiago, intento ver de alguna manera de dónde viene esa fe a la figura de Santiago Apóstol, ¿no? Entonces en Campofrío siempre se ha tenido por cierto que esa fe santiaguista viene de la presencia en la zona de la Orden de Santiago, en la época de la Reconquista. Y eso era algo que se tenía por cierto entre todos los vecinos de Campofrío, ¿no? Bueno, pues la Orden de Santiago fue la que reconquistó la zona, pues a partir de ahí surge la fe a Santiago. Cuando yo, como le comento, recurro a investigadores y a historiadores de aquí, de Aracena, locales, me dicen que la Orden de Santiago aquí no tuvo ninguna presencia. Entonces, claro, de alguna manera fue un choque, ¿no?, para los campurrianos, de decir, oye, mira, que no, que la fe de Santiago no se sabe por qué, porque es muy difícil saber por qué se le tiene fe a un santo, pero precisamente por la presencia de la Orden de Santiago no fue. Aquí la presencia de las órdenes fue patente, pero no la de Santiago, en todo caso la hospitalaria, ¿no? Basándome en investigaciones de Javier Pérez Enví y de Manuel Jiménez, como le digo. Entonces, bueno, decirle un poco, oye, mira, que la fe que le tenemos al santo viene de lejos, pero no sabemos por qué. Y no precisamente se sabe de dónde. Es complicado, de todas formas, saber por qué se le tiene esa fe a Santiago, ¿no? Pero precisamente por la Orden de Santiago no fue. Ojeando el libro, desde luego yo creo que merece destacar el documento original del permiso del Cabildo de Aracena, que está en buen estado de conservación, es una réplica, está escaneado, ¿no? Y que tiene como curiosidad pues la caligrafía, las firmas, imagino que se habrá transcrito y se entenderá perfectamente, incluso hay una serie de números, de cuentas, ¿no? Un poco que puedes destacar de ese archivo. El documento está restaurado, el documento estaba deteriorado, como se puede entender un documento de hace 300 años, estaba un poco deteriorado. El documento se restauró, lo restauró la Consejería de Cultura, y la transcripción la he tomado de Jacinto Núñez, que ya la hizo. Es un español antiguo, pero bueno, si se puede entender con detenimiento, si lo lees con detenimiento, se puede entender ese permiso que se le pide y esa respuesta favorable por parte del Cabildo, pero claro, no deja de ser curioso. De hecho vemos como las esquinas están un poco como roídas, sí, pero bueno, se conserva y se puede leer las bien. Cuentas del anexo, digamos, esas son las cuentas ¿nos dan cifras de lo que costó o algo así? Las cuentas de la hermandad, que fue la que construyó esa plaza de toros. Entonces las cuentas también se conservan. Y quisiera destacar la presencia de un poco, bueno, el lío que hubo con el mayordomo electo de ese año, que fue el mayordomo encargado de la construcción y de todas las diligencias previas, ¿no?, de encargarse de la construcción de esa plaza. Y fue un señor que desapareció con el dinero recaudado y dejó la cofradía pues en un estado financiero un poquito, bueno, deteriorado, por llamarlo de alguna manera, y dejó las obras a medio hacer. Y la verdad es que en torno a la figura de ese mayordomo hubo mucho silencio.
nunca se supo ni quién era, ni qué hizo, ni por qué se fue. Sin embargo, después investigaciones posteriores y eso nos dicen que probablemente se tratara de un hijo de un clérigo de órdenes menores. Entonces, bueno, esa vinculación con la Iglesia y aquel temor y aquella autoridad que tenía la Iglesia en principio del siglo XVIII hizo que todo en torno a la figura de ese hombre se silenciara. Se fue con el dinero de la hermandad quedó, bueno, pues ya digo, un poco tocada por ese desfalco económico, pero se recuperó y la plaza se construyó, que es lo importante. Bueno, imagino que habrás disfrutado mucho investigando sobre el monumento más importante de tu pueblo, de Campofrío. Siempre es bonito investigar sobre algo que es nuestro, ¿no? Algo que nos identifica, y es un libro además que es necesario porque los que hemos salido de Campofrío y hemos dicho, oye, que la plaza de toros de Campofrío, que la plaza de toros de mi pueblo es la más antigua de España, pero ¿y eso quién lo dice? Porque hay mucha pugna, ¿no?, entre muchos pueblos, y por fin llega este libro que es como, mira, lo decimos aquí, lo explicamos, lo argumentamos y no nos inventamos nada, y tenemos documentos que así lo confirman, que no nos basamos en la tradición oral, que es que, oye, que aquí hay un documento que dice que sí, que la construyáis de parte de Aracena, y tenemos cuentas y tenemos documentos suficientes para demostrar que nuestra plaza de toros es la más antigua de España, en pie, en uso y de mampostería, y así es, y no hay duda de ello. Entonces es un libro necesario y merecido además. Entonces la investigación pues ha sido fácil, la verdad, porque bueno, investigar sobre algo tuyo y sobre algo que te identifica y sobre un monumento tan nuestro, pues ha sido un placer. Muy bien, pues Antonio Reyes, muchas gracias por acompañarnos, y vamos a conocer la tercera pata de este libro. Hemos hablado de 4 capítulos, uno también muy interesante, el de las curiosidades y los eventos que se han dado cita en esta plaza de toros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Carlos Palomares es el tercer invitado de esta entrevista, en la que estamos entrando de lleno en la plaza de toros de Campofrío, que, como nos dice este libro, es la más antigua de España, y bien documentado está y bien investigado. Carlos, coincides con los compañeros en que esta investigación pues aporta mucho a Campofrío, a Aracena y a la sierra, ¿no? Sí, esta investigación que hemos hecho ha sido a fondo, hemos exprimido el limón hasta lo último, aunque nos encontramos muchas cortapisas, porque la hermandad de Santiago Apóstol, que era el alma mater de la construcción de la plaza, desaparece a finales del siglo XIX. Aunque la hermandad sigue, pero ya no con la fuerza que tenía. Pero sin embargo, el aspecto taurino, la suelta de vaquilla, sigue. La hermandad desaparece, pero eso sí, pero la afición a los toros en Campofrío sigue. Luego entonces la plaza se sigue conservando. Entonces pensamos que sería bueno meter un capítulo que, aunque se alejara un poco de la reivindicación de que la plaza de toros es la más antigua de España, necesitamos un capítulo donde se narrara un poco la historia tauromaca de esos 300 años que vamos a cumplir, y además hablar de sus aspectos sociales, porque, como ha dicho Antonio, ahora en los pueblos pues hay pabellones, hay centros de reunión, pero antes no había nada. Antes lo único que había era la plaza de toros. Entonces, la plaza de toros no solo se han celebrado eventos taurinos, sino ha habido eventos deportivos, eventos, espectáculos. Yo con mi edad pues recuerdo muchos espectáculos en Campofrío, además de los taurinos normales. Entonces, como digo, este capítulo tercero que hemos hecho ahora limón entre tres, entre Manolo Castilla, Francis Dorado y yo, pues se ha apartado un poco de la reivindicación. Entonces nos hemos limitado a intentar sacar todo el jugo de lo que ha pasado ahí, en ese coso, durante esos 300 años, que vamos a cumplir ya pronto. Y lo mismo se habla de elementos taurinos, como hablamos de elementos sociales. Rompemos el capítulo lo rompemos hablando de algo del escudo municipal de Campofrío. El escudo municipal de Campofrío tiene, sobre fondo verde, tiene 2 estoques cruzados. Entonces la gente muchas veces se pregunta, bueno, ¿y cómo en un pueblo pequeñito y tal, en el escudo, dos estoques cruzados? Y entonces, investigando, ahora como hemos investigado, y resulta que sí, que hubo una leyenda de un fraile en el año 1750 y tanto,
presenciando no una corrida, sería seguramente una escapea o un evento taurino. Pues el toro con 2 estoques clavados en la cerviz hace un extraño, los estoques saltan y un fraile que estaba presenciando el evento, pues lo atraviesa los estoques. Lo atraviesan los estoques y la gente del pueblo, en aquella época, se tiran al suelo, se ponen de rodillas y empiezan a rezar a Santiago de que haga un milagro, que ese hombre se está muriendo. Y automáticamente ese hombre se levanta, se saca los estoques y resulta que los estoques habían pasado por la ropa talar, por la ropa del fraile, a un costado y a otro y no le había hecho absolutamente nada. Y entonces de ahí vienen nuestros estoques en nuestro escudo municipal. Una cosa muy curiosa. Entonces vamos desgranando acontecimiimientos dentro de nuestra plaza. Eso demuestra la vinculación tan importante que tiene Campofrío con su plaza de toros. O sea, si en el propio escudo municipal pues hay una referencia directa a esa plaza, ¿no? Y a su antigüedad, ¿no? Eso es, por eso rompimos el capítulo hablando precisamente de eso. Buen arranque. Y bueno, imagino que en ese capítulo de eventos y curiosidades, que quizás donde se aporta un mayor material de fotografías antiguas, habrá contribuido también mucha gente del pueblo, ¿no? Sí, nosotros para montar el capítulo, pues hemos contado con el libro de Jacinto Núñez. Hemos contado con los archivos del ayuntamiento, después se le hizo escritos y peticiones al pueblo que cada uno aportara lo que tuviera, fotografías, historias orales, carteles, todo, y entonces hemos investigado mucho en las hemerotecas del diario Diel de Huelva y en ABC de Sevilla, y entonces hemos encontrado la primera crónica escrita en el año 1930 de un evento taurino dentro de la plaza, que está reflejada en el libro y está puesta. Después contamos con uno de los carteles más antiguos que nos han dado, de 1923, y es un evento taurino montado por el pueblo de Campofrío con toros de Campofrío. Eran toros, parece que eran toros de carne, no creo que fueran toros bravos. Pero es un cartel muy... Y además es muy gracioso porque al final del cartel pone entrada en sombra $0, entrada en sol de balde, algo así, y de balde me lo escriben con B. Y además tenemos el cartel original. Y de esa forma, pues también en los años 40 pues, hemos encontrado crónicas de eventos taurinos que sean... Incluso hay uno, que no sé si es el 44 o el 47, donde es un torero de Aracena, el torero lo hace también, pone la crónica, que el torero lo hace también, que un representante de Aracena lo contrata para su feria, en el año 46 o 47, no lo sé, cuando lean el libro se enterarán. Y grandes figuras habrán pasado también. Yo veo por aquí carteles en los que se anuncia Miguel Báez el Litri. Sí. O sea, ha sido una plaza en la que, a pesar de ser un municipio pequeño, pues ha traído grandes figuras del toreo, ¿no? Sí, cuando torea Miguel Báez Litri, torea junto con Chamaco y con el Niño de la Isla. Es en el año 1977 cuando se reinaugura la plaza. Porque la plaza en 1961 torea, me parece que es Chamaco, en la última corrida, y entonces entre la década de los 60 la plaza está caída y está obsoleta para espectáculos taurinos, aunque se hacen otros tipos de espectáculos. Entonces en 1973 se monta una comisión por reparación Plaza de Toros. Esa comisión trabaja durante 3 o 4 años, se dirige a las administraciones, monta forma de sacar dinero, y en 1977 se reinaugura la Plaza de Toros y actúa precisamente de forma gratuita, de forma altruista, Litri, Chamaco y el Niño de la Isla. Y a partir de ahí ya la plaza entra ya en un periodo de apogeo, ¿no? Entonces hay toros, vamos, el cordobés, hay en cuanto a caballos, los Peralta, vamos, figuras del toreo pisan el terreno de
de la Plaza de Toros. Hay también unos eventos que es la corrida de los periodistas, donde los periodistas son toreros y los toreros son subalternos de los periodistas, pero con toreros y con periodistas de alta alcurnia, donde como se verá cuando se lea el libro y se vean los nombres. Bueno, habéis hecho un trabajo desde luego de recopilación de carteles taurinos importantes, se ve en el libro, la verdad que está muy muy completo. De bibliografía, de anexo fotográfico, y de curiosidades estará plagado también. Esas que nos cuenta desde luego muy interesantes. Sí, la del fraile, hay otra curiosidad que en 1960 la Lotería Nacional empiezan a poner estas cosas monográficas, y entonces en 1971 se ocupan de la tauromaquia. En 1971 todos los billetes de lotería empiezan con suertes taurinas, con toreros de arraigo, y la Plaza de Toros de Campofrío figura en uno de esos décimos. Figura la Plaza de Toros de Campofrío, la de Béjar y la de Ronda. Y hubo una tirada de 8 millones de décimos de lotería. Quiere decir que hoy en 8 millones de hogares españoles llegó la misiva diciendo la Plaza de Toros de Campofrío, la más antigua de España. Bueno, Carlos, yo creo que el mejor homenaje a esta Plaza de Toros sería el recuperarla, el restaurarla y conservarla, y el darle quizás el apogeo que tuvo en esas épocas que nos cuenta y que se recoge dentro de ese capítulo de eventos y de curiosidades, ¿no? Y quizás un poco sea la pretensión que tengáis vosotros como autores de este libro. Ahora mismo la pretensión más inmediata es que se ha declarado BIC, bien de interés cultural, porque hasta ahora figura en la lista de bienes culturales de la Junta de Andalucía, pero no como BIC. Si eso llega a buen fin, nuestra plaza pienso que se recuperará y se cuidará, porque ahora cuesta mucho dinero. El mantenerla cuesta mucho dinero porque, claro, es viejecita, tiene sus grandes defectos, está hecha en mampostería y en lo que se estilaba en 1716, y entonces hay problemas con la lluvia, entonces todos los años hay que hacer una pequeña restauración, hay que echarle un pequeño cuido, y ahora las administraciones están más bien un poquito de cuerpo caído y hay poquito dinero para eso, pero lo poquito que tenemos que cuidarlo. Puede despertar seguramente esta entrevista y el libro en manos a la gente a cuyas manos llegue, puede despertar la curiosidad pues de ir a Campofrío, de ver esa Plaza de Toros. Imagino que por vuestra parte pues se presta un poco a esa invitación a todas las personas que nos están viendo, ¿no?, a través de las cámaras de Tele Aracena. Esa invitación primero a adentrarse en este libro y después, por supuesto, a visitar Campofrío y su plaza, ¿no? Ha sido nuestra intención el publicar este libro, ha sido eso: primero reivindicar que nuestra plaza es la más antigua de España, y después intentar que sea un punto de reunión, un punto de visita. Y al mismo tiempo también este libro, aunque no lo ha editado Diputación, es totalmente fuera de ayuntamiento, aunque la alcaldesa abre el libro con una dedicatoria y tal, pero nosotros hemos intentado estar por encima, no meternos con la administración para nada, pero sin embargo reivindicarle a las administraciones, a la municipal, a la comunitaria, a la central, a quien sea, que la Plaza de Toros está ahí, que eso hay que cuidarlo. Y entonces nosotros vamos a hacer quizás la voz chillona, la voz que va a intentar, y ya hemos empezado a que eso está ahí y hay que cuidarlo. Pues Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos a los tres, a los dos Antonios, a Carlos, en esta entrevista, y esperamos tener noticias vuestras y noticias buenas en torno a vuestra Plaza de Toros muy pronto aquí en Tele Aracena. Esperamos que nos lleguéis algún día pues con la buena noticia, en primer lugar, de que se publiquen más ejemplares que puedan llegar a manos de muchos vecinos de la comarca serrana, y en segundo lugar, pues eso, de una rehabilitación de esa Plaza de Toros y una puesta en valor, ya que tenemos aquí muy cerquita de Aracena, en Campofrío, la Plaza de Toros más antigua de España, y lo merece. Lo que quiero decir simplemente, tenemos pocos ejemplares del libro, pero no obstante, en Facebook, en Plaza de Toros de Campofrío, se puede bajar en PDF.
Ajá. Lo digo por si... ¿Tenéis una versión digital? Una versión digital, y entonces quien quiera y no se haga con él puede hacerlo desde Facebook, Plaza de Toros Campofrío. Pues nada, pues muchísimas gracias, enhorabuena por esta iniciativa cultural y por haber llevado a cabo esta labor de investigación, y espero teneros muy pronto de nuevo aquí en nuestro espacio cultural de Telearacena. Gracias a ustedes por vuestra atención.